Características de los triángulos. Primero vamos a identificar cada uno de los siguientes triángulos según sus características. Observamos que en el triángulo azul no tiene lados iguales. Además tiene un ángulo recto. A este triángulo se le considera un triángulo rectángulo. En el segundo triángulo, en el naranja, observamos que tiene dos lados iguales, además de dos ángulos iguales. A los triángulos que tienen dos lados iguales y dos ángulos iguales se les llama triángulos isósceles. Ahora vamos a nombrar las rectas que pasan por estos triángulos, considerando que los puntos marcados en cada lado del triángulo son los puntos medios. Vamos a trabajar con el triángulo azul. Observamos las características de la recta morada. Pasa por el punto medio de un lado y pasa por el vértice opuesto a este lado. Entonces, en base a estas características, la recta morada es una mediana del triángulo. Ahora veamos las características de la recta verde. Esta pasa por el punto medio de un lado del triángulo. No pasa por el vértice opuesto a este lado. La recta es perpendicular a este lado. Las rectas que pasa por el punto medio de un lado no pasa por el vértice opuesto a ese lado, pero es perpendicular. Es una mediatriz del triángulo. Ahora, en el triángulo naranja, veamos las características para la recta azul. Primero observamos que pasa por el punto medio de un lado. Vemos que es perpendicular a ese lado. Vemos que pasa por el vértice opuesto del lado. Y por último, divide al ángulo en dos partes iguales. Primero lo podemos considerar como una bisectriz del triángulo, ya que está dividiendo a un ángulo en dos ángulos iguales. También es una mediana del triángulo, ya que pasa por el punto medio de un lado y pasa por el vértice opuesto a este lado. También es una mediatriz, ya que pasa por el punto medio de un lado de forma perpendicular a este lado. Y por último es una altura también. La recta es perpendicular a un lado y pasa por el vértice opuesto a este lado. Entonces también es una altura. Por lo tanto,